conglomera también importantes expositores a nivel nacional, expertos en gestión pública que desarrollarán módulos como contrataciones con el Estado, así como también delitos contra la administración pública, gestión pública, recursos humanos y otros módulos muy importantes dentro de la gestión pública. Dentro de este evento académico ya el día de hoy nos acompaña y como tema inaugural se tiene el tema de sistemas administrativos y qué mejor desarrollados por un experto en la materia como es el doctor Franz Echevarría Montesinos. El doctor Franz Echevarría es abogado, docente universitario, profesional experto en gobernabilidad y administración pública. Tiene estudios de máster en estudios políticos aplicados por el Instituto Universitario José Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado estudios de posgrado y especialización tanto a nivel nacional como internacional, entre los que destacan su doctorado en Dirección y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Para nosotros es todo un privilegio poder tenerlo en nuestro curso especializado al doctor Franz Echevarría Montesinos, que el día de hoy estará abordando un tema muy importante como es los sistemas administrativos. Doctor Franz, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado doctor Alex, y también, por supuesto, un afectuoso saludo a todos los amigos de Educatec Legal y, por supuesto, el Colegio de Abogados, y a todos los colegas que están presentes aquí en esta sesión. Y entonces, si me permiten, podría empezar, ¿verdad? Adelante, doctor. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Se me ha pedido de que pudiese tratar en este diplomado sobre gestión pública un tema concreto que tiene que ver con los sistemas administrativos. Entonces, para esto yo quisiera comenzar señalando que esta es una preocupación, yo diría de una data no muy antigua, de ser el caso en el Perú, porque el ordenamiento y los procesos de reforma y de modernización de la administración del Estado nos llevan pues muchos años en el Perú y de hecho están, podríamos decir, en un tiempo aún de consolidación como tal. Entonces, fíjense ustedes, nuestra Constitución, en su artículo 43, señala que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana y que el Estado es uno e indivisible y que por tanto su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y que se organiza según el principio de la separación de poderes. Este enunciado, que también se repite en la Constitución de 1979, ha generado pues profundos debates sobre cómo debería configurarse la administración del Estado y el conjunto de las distintas entidades que así lo conforman como tal. Entonces, lo que nosotros tenemos es que en la actualidad existe un solo núcleo de poder y que asume un nivel o una representación multinivel, vale decir, de manera descentralizada, con la creación de gobiernos regionales y con la creación de gobiernos locales, y esto data pues solamente a partir del año 2001. Hay que tener en consideración que cuando hablamos de descentralización, estamos hablando fundamentalmente de la gestión que implica una transferencia de competencias y recursos de un nivel central administrativo hacia los otros niveles administrativos como tal, pero que se realiza a través de un carácter de autonomía. Vale decir que los niveles descentralizados tienen posibilidades de poder desarrollarse concretamente en tres ámbitos. Vale decir una autonomía política, una autonomía administrativa y una autonomía económica. Cuando hablamos de autonomía política, estamos hablando que a las autoridades de estos niveles descentralizados se les puede elegir. Y eso es lo que hoy tenemos, cuando elegimos a nuestros alcaldes y gobernadores. Cuando hablamos de autonomía administrativa, hacemos referencia a que estos niveles descentralizados de gobierno pueden organizar sus distintas entidades para aplicar las políticas públicas. Y finalmente, cuando hablamos de autonomía económica, estamos haciendo referencia a la posibilidad que los niveles multinivel descentralizados puedan administrar directamente sus recursos, pero como decía, esto en una maraña de distintos ministerios, órganos autónomos, organismos públicos, proyectos especiales,
con las que la administración pública en los últimos años, en estos 30 años de vigencia de nuestra Constitución, han venido cambiando, modificándose, creciendo en el Estado. Entonces, frente a esta preocupación, mis queridos amigos, en el año 2004 es que se da una ley muy importante, que es la ley SAFI, la ley del Sistema Administrativo Financiero del Estado, y que por primera vez en la administración pública permite que todas las entidades administrativas del Estado tengan que ordenarse a efectos de darles un sentido, perdón, a efectos de darle un sentido y un carácter funcional, de ser el caso. Entonces, todas las entidades públicas que vendrían a ser aquellas personas jurídicas con o sujetas al derecho público en esta organización multinivel, en organizaciones sectoriales a través de los ministerios, van a conformar lo que se ha venido a denominar los sistemas administrativos. Y entonces, por primera vez, se implica o se hace un esfuerzo por darle un carácter sistemático y de organicidad a toda esta maraña institucional que hasta entonces teníamos. Amén que en el año 2008, con la dación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, también las distintas entidades de este enorme, ¿no?, rama de entidades públicas que conforman al Poder Ejecutivo, también se organiza bajo este esquema de sistemas administrativos. Y entonces hay que entender, mis amigos, a los sistemas administrativos como pues un conjunto de entidades, ¿no? Un conjunto de entidades, de principios, de normas y todo aquello que tiene que ver con algo específico, y en este caso, con la administración del Estado. Reitero, un sistema administrativo es un conjunto de entidades, de principios, de normas, de organismos que se interrelacionan entre sí para dar una funcionalidad administrativa. Y en este caso, entonces podríamos hablar de sistemas administrativos y de sistemas funcionales. Vayamos a intentar explicar cada uno de estos y, por supuesto, su relación con las entidades o con la administración como tal. Hablamos de sistemas funcionales a todos aquellos que tienen que ver concretamente con la administración de las funciones especiales que tiene el Estado. Por eso hablamos de sistemas funcionales. Entonces, un sistema funcional, reitero, está vinculado con una función del Estado. Entonces, podremos hablar de un sistema funcional de salud, por ejemplo, de un sistema funcional de cultura, de un sistema funcional de calidad, de un sistema funcional que tiene que ver con medio ambiente. En general, todas las funciones del Estado podrían o están vinculadas a un sistema funcional que, reitero, y por favor que no se vaya la idea, es el conjunto de entidades, de organismos, de procedimientos, de principios, de normas, ¿no?, que se interrelacionan entre sí para hacer funcionar la administración pública. Mientras que un sistema administrativo también viene a ser el conjunto de normas, de procedimientos, de organismos, pero que en este caso, y a diferencia de los sistemas funcionales, no son o no están vinculados a las funciones del Estado, sino al funcionamiento. ¿De qué? De las entidades administrativas. Y entonces estaríamos hablando de una serie de procedimientos o de una serie de sistemas concretamente que son transversales a todas las entidades públicas y que van a permitir que estas funcionen adecuadamente. Entonces, reitero, los sistemas funcionales hacen relación a las funciones del Estado, mientras que los sistemas administrativos hacen relación a los procedimientos que permiten que las entidades públicas funcionen y cumplan con sus funciones como tal. Entonces, si pudiésemos hacer un símil, ¿no? Un sistema administrativo, por ejemplo, en un carro, vendría a ser el sistema eléctrico, ¿no? O el sistema de energía, el chasis, ¿no?, por decir de alguna manera, la forma en la cual el motor va a funcionar, mientras que un sistema funcional hace referencia hacia dónde va ese auto. Y entonces, ¿qué función va a cumplir? Son dos, pues, evidentemente, planos distintos de análisis, y así se ha entendido en la normatividad y en la doctrina como sistemas administrativos. Dicho esto, vayamos a analizar los sistemas administrativos propiamente dichos. Reitero, son procesos para el funcionamiento, y las normas han reconocido hasta 11 sistemas administrativos.
Y estos sistemas administrativos son los siguientes: el sistema de gestión de recursos humanos, el sistema de abastecimiento, el sistema de presupuesto público, el sistema de tesorería, el sistema de endeudamiento público, el sistema de contabilidad, el sistema de inversión pública, el sistema de planeamiento estratégico, el sistema de defensa judicial del Estado, el sistema de control y el sistema de modernización de la gestión. Pero la peculiaridad de este ordenamiento, de este conjunto de entidades, organismos, normas, procedimientos y todo lo que tiene que ver con un sistema administrativo, a partir, ¿no?, de estos procesos de modernización del Estado, van a contar con algo, que es una rectoría. Vale decir, un órgano de esta maraña de entidades que forman parte del sistema se va a llamar el órgano rector. Y entonces, el órgano rector viene a ser pues la máxima autoridad. No existe una autoridad mayor en un sistema administrativo. Y las funciones que va a cumplir este órgano rector son esencialmente 4. La primera función es dar las normas. Y entonces, ese sistema administrativo o el ente rector se va a encargar de regular todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema. La segunda función que va a tener este órgano rector es la de conducir el sistema administrativo y, por tanto, liderar, otorgar todas aquellas medidas necesarias para que el sistema funcione adecuadamente. Finalmente, va a ser una labor de asistencia, porque en la medida en la cual existen múltiples organismos, entidades, procedimientos y normas que son parte del sistema, se necesitará hacer una permanente capacitación de lo mismo. Y finalmente, va a resolver conflictos. Entonces, permítame graficar o explicar algunos de los sistemas administrativos bajo este entendido de la autoridad rectora. Por ejemplo, la gestión de los recursos humanos, que como decíamos, es un proceso transversal, que todas las entidades públicas del Estado lo realizan, es conducida, o que tiene de ser el caso un ente rector, en servir la Autoridad Nacional del Servicio Público. Y entonces, este sistema lo compondrán pues todas las unidades de personal de los ministerios, de los gobiernos regionales, de las municipalidades, de los órganos autónomos. Y entonces tendrán una cabeza, un líder de todo el sistema. Y este sistema viene a ser, reitero, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Y entonces, esta autoridad rectora tiene pues estas 4 funciones. ¿Cuáles son estas 4 funciones? Dar normas. Y entonces nosotros vemos cómo Servir permanentemente da normas para organizar el sistema. Normas de capacitación, normas de promoción, normas que tienen que ver con la regulación del ingreso, en general, distintas normas. También vemos cómo Servir se encarga de conducir el proceso, porque la representación de Servir y la conducción administrativa está a cargo pues de esta entidad en todo el sistema. También vemos cómo Servir, por ejemplo, da asistencia técnica. Y entonces todas las entidades que forman parte de este sistema, desde una municipalidad, un gobierno regional, un ministerio, un organismo autónomo o la oficina última de la entidad más chiquitita del Estado, tendría la posibilidad de recibir capacitación en gestión de recursos humanos por parte de Servir. Y finalmente, también sabemos que Servir cuenta pues con un tribunal del servicio civil. Y este tribunal del servicio civil será el responsable de resolver todos los conflictos finalmente administrativos y en última instancia que existan en la gestión de los recursos humanos. Otro sistema, por ejemplo, que es muy interesante es el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Como todos ustedes saben, una de las peculiaridades de las entidades públicas es que manejan y administran el presupuesto público y como tal, en todas las entidades, reitero, desde las más grandes, desde la presidencia del Consejo de Ministros hasta la municipalidad rural más chiquitita, tienen pues funcionarios, oficinas, direcciones responsables de manejar el presupuesto público. Y entonces el conjunto de estas hace el sistema administrativo de presupuesto público. Y entonces el líder, ¿no?, de esta entidad, el ente rector de esta entidad, será pues la Dirección General de Presupuesto Público. Y la Dirección General de Presupuesto Público lo que va a hacer es, reitero, dar normas, dar asistencia técnica, conducir, por supuesto, todo el sistema, pero también resolver
eventuales conflictos que pudiesen existir. Algo que tiene que ver mucho con el mundo de los abogados, por ejemplo, la defensa judicial del Estado. Como todos ustedes saben, en todas las entidades públicas existen oficinas de procuradores, que son los que van a ser responsables de defender a las entidades administrativas. Pero estas entidades administrativas, aunque administrativamente dependan de las entidades, funcionalmente, por eso estamos hablando de un sistema administrativo, corresponden a un sistema mayor, que es el sistema de la defensa judicial del Estado. Y entonces, todas las oficinas de Procuraduría tienen un líder en este caso, que es el Ministerio de Justicia. Y ese Ministerio de Justicia será responsable de normar, de capacitar, de conducir y resolver eventuales conflictos que pudiesen existir. O lo propio con el Sistema Nacional de Control, ¿no? Que está a cargo de las contralorías en las cuales seguramente muchos de ustedes, colegas, trabajan y que permite que en todas las entidades de la administración pública, reitero, desde las más grandes hasta las más pequeñitas, existan oficinas de control, las OSIs, ¿no? Como las conocemos. Pero estas OSIs no tienen, pues, una vida independiente, sino que están sujetas a un sistema administrativo. Y este sistema administrativo también tiene una rectoría que va a ser la responsable de normar, la responsable de conducir el sistema, la responsable de solucionar los conflictos y de dar la asistencia técnica de ser el caso. Entonces, fíjense qué importante es esto. Porque además, si logramos identificar a un líder del sistema, vamos a poder ordenar, darle sentido, darle armonía a todo el sistema y permitir que el Estado funcione de mejor manera, de ser el caso. Los sistemas funcionales, amigos, como decíamos, vienen a ser un conjunto, pues, también de entidades, de organismos, de procedimientos, de normas, que se interrelacionan entre sí, pero que su característica es que están relacionados con el cumplimiento de las funciones del Estado. Entonces, en un documento importante, ¿no?, que se emitió el año 2013, que se llama la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, se han establecido los lineamientos que deberían tener los sistemas funcionales. Y entonces, fíjense, un lineamiento es la capacidad de formulación, de rectoría, supervisión y evaluación de las políticas públicas que debería tener el sistema. La capacidad de coordinación con las distintas entidades descentralizadas, desde las políticas nacionales, las sectoriales y, por supuesto, las locales. Promover un debate público sobre los procesos de formulación de las políticas públicas de una manera participativa, incluyendo a quienes tengan un legítimo interés en la sociedad, o por ejemplo las universidades, los colegios profesionales, las ONGs, las empresas privadas, entre otros. También la posibilidad de articular las distintas entidades en el marco de las políticas públicas y finalmente de establecer espacios y mecanismos de coordinación institucional con otras entidades, con otros ministerios, otros organismos del gobierno, regional y locales, y en general con todas las entidades, a efectos de tener una implementación adecuada de los sistemas funcionales. Ejemplos, por ejemplo, de un sistema de registros, de un sistema funcional, es el Sistema Nacional de Registros Públicos, que es evidentemente una función importante de dar seguridad a los distintos actos jurídicos de las personas, y entonces el ente rector, que también da normas, conduce, da capacitación técnica y permite finalmente resolver el conflicto, estará en cargo de ¿quién? De la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Los sistemas de gerencia de tecnología e innovación a cargo de CONCITEC, el sistema de defensa nacional, fíjense ustedes qué importante, ¿no?, a cargo del Ministerio de Defensa, el sistema funcional de la educación, por ejemplo, en el cual estaría, por supuesto, como ente rector el Ministerio de Educación, pero también las direcciones regionales educativas, las UGELES, el Ministerio de Salud, ¿no?, con el Ministerio de Salud, las direcciones regionales de salud, las direcciones locales de salud, en fin, los propios hospitales y todo el sistema general de prestación de un servicio concreto, como en este caso la salud. Y que, reitero, y tan igual como los sistemas administrativos, tienen 4 funciones en sus órganos rectores: dar normas, dar asistencia técnica, conducir el sistema y finalmente resolver eventuales conflictos que estos pudieran existir. Finalmente, mis queridos amigos, yo quisiera contarles que en estos últimos años nuestro Estado ha estado trabajando
para no solamente hacer este ordenamiento, sino permitir una mayor articulación de los sistemas administrativos, especialmente de los sistemas administrativos propiamente dichos, no de los funcionales, sino de los generales, de ser el caso. Y entonces existe un documento que se llama la Política Nacional de Modernización. Y este documento lo que hace es establecer una relación para que todas las entidades del Estado gestionen resultados. Vale decir, estén orientados no solamente al cumplimiento de sus funciones, sino concretamente a la obtención de resultados, de tal suerte que cada sol que la administración pública pueda administrar se refleje en el logro concreto de algo beneficioso para el Estado. No preocuparnos tanto por los procedimientos, sino por lo que estos puedan lograr. También esta política dice que es necesario integrar a los distintos niveles administrativos con los que cuenta el Estado, de tal suerte que las políticas públicas puedan tener un enfoque territorial. Por ejemplo, la educación. La educación está a cargo del Ministerio de Educación, pero también tiene otros niveles administrativos, y que están, por ejemplo, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, en los distintos colegios, centros educativos como tal. Y todos estos prestan el servicio funcional, en este caso, de la educación. Entonces, no tendría ningún sentido que estos trabajen divorciadamente y cada quien con un lineamiento diferente. Entonces, es necesario integrar, cohesionar, darle sentido a todos los niveles administrativos bajo un enfoque territorial. Y entonces acá se fortalecerá el rol de la rectoría, pero también de la prestación directa de los servicios a cargo de los otros niveles administrativos. Entonces, es importante que en las políticas públicas le demos pues este enfoque, un enfoque territorial que integre a todos los niveles. También tenemos los procesos de customización de estándares. ¿Qué significa un proceso de customización de estándares? Que lo que tenemos que hacer es modernizar a las entidades en función de su propia naturaleza. No es igual generar un conjunto de obligaciones, generar un conjunto de iniciativas, de mecanismos, de procedimientos para modernizar la administración pública en un gran ministerio que en una municipalidad rural. No es igual que, por ejemplo, se exija a las grandes entidades que tengan determinadas obligaciones, prestaciones, comités, ¿no? Mecanismos de articulación, como si se tratase de una municipalidad rural, por ejemplo, acá de nuestro Cusco. Y entonces es necesario que los estándares, ¿no?, de exigencia de la modernización tengan que ser, pues, adecuados a la naturaleza propia y a las condiciones y posibilidades que tiene cada entidad pública. A su vez, amigos, se ha formado una comisión multisectorial para mejorar los sistemas administrativos. Porque al final del día, todos los sistemas administrativos se reflejan en lo que se llaman los instrumentos de gestión. Y los instrumentos de gestión vienen a ser el reflejo del funcionamiento y la forma en la cual las entidades van a operar. Y entonces necesitan conversar entre ellos, ¿no? O necesitamos tener reglamentos de organización y funciones que sean mucho más funcionales y que permitan articular unos con otros a nivel de los sistemas administrativos. Por ejemplo, en un ROF va a estar contenido el número de personal. Por ejemplo, en un ROF va a estar contenido la forma en la cual, cuántos funcionarios debe haber en las distintas oficinas y dependencias. Y entonces ahí, por ejemplo, estamos hablando del sistema administrativo de gestión de personal. Pero como correlato para el funcionamiento de ese ROF, necesitamos saber cuánto dinero va a haber y si va a existir algún presupuesto que va a permitir que esas entidades funcionen. Entonces, ese sistema de gestión de personal necesariamente tiene que conversar y tener una relación mucho más fluida, compartir plataformas y saberes con el sistema de gestión de presupuesto. No podrían ir divorciados. Y estos con el sistema de planeamiento, y estos con el sistema nacional de control. Entonces, fíjense, todos los sistemas administrativos van encajando como si se tratase de unas fichas de Tetris, ¿no? En las cuales unas con otras tienen que generar una armonía para que finalmente el Estado pueda funcionar adecuadamente. Y entonces esta comisión lo que va a hacer es eso, proponer cómo es que los distintos sistemas puedan gestionar y trabajar juntos y permitir que las autoridades administrativas cumplan un mejor papel. Y finalmente, una plataforma de gestión organizacional, que implica ¿qué cosa? La realización
de ya la aplicación concretamente de tecnologías de la información que permitan facilitar la gestión pública. Entonces, mayores iniciativas de gobierno digital, el ROC digital, o sea, fíjense, ya no necesitamos, se estima, ¿no? Grandes procesos de meses y a veces de hasta años para poder establecer un documento de esta naturaleza, con eso todo eso lo podemos hacer de forma automatizada. Y entonces acá necesitamos el trabajo concreto de muchas entidades, de las entidades que tienen que ver con recursos humanos, con presupuesto, abastecimiento, control, entre otras, para que al final todo funcione de una manera armónica, coordinada y mejor, permitiendo que finalmente los ciudadanos tengan valor público. Y entonces, para finalizar, simplemente hacer un resumen muy breve de todo. Como habíamos visto, es una política que no es muy antigua, data esencialmente de inicios de este siglo, y que lo que ha permitido es ordenar a la maraña de entidades que, bajo el amparo del artículo 43 de la Constitución, se habían creado. Vale decir, ¿no? Dar un sentido sistémico, orgánico, armónico, que permita entender a las distintas entidades administrativas como un todo que finalmente va a generar valor público, que es el beneficio de los ciudadanos. Y entonces tenemos dos tipos de sistemas, los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Los sistemas funcionales son todos aquellos que van a permitir, ¿no?, que el Estado cumpla las funciones, sus funciones concretamente. El Sistema Nacional de Calidad, el Sistema Nacional de Empleo o de Gestión de Personal, el Sistema Nacional de Educación, de Salud, de Registros Públicos y los sistemas administrativos que vendrían a ser todos aquellos que van a permitir que ya también sean las entidades las que funcionen y por tanto se trata de procesos transversales a todas las entidades. El sistema de gestión de personal, el sistema de presupuesto, el sistema de inversión pública, el sistema de planeamiento, el sistema de control, el sistema de defensa jurídica del Estado, de abastecimiento, contabilidad, deuda pública, en general, todo aquello que hacen las entidades públicas de nuestro país. Y estos sistemas, y eso es, digamos, lo nuevo, por decir, bueno, ya no tan nuevo, es que tienen un ente rector. Y eso implica dar una mirada armónica, ¿no? Porque existe un líder de todo el sistema que se va a encargar de normar, de conducir, de dar asistencia técnica, pero también, por supuesto, de resolver los distintos conflictos. Entonces, todo armónico que va a permitir que nuestro Estado funcione de mejor manera. Creo que no funciona del todo bien, pero creo que finalmente se ha dado un salto enorme, porque si hiciésemos una comparación en cómo era el Estado hasta antes del año 2004 a cómo es ahora, creo que hoy estamos, de alguna manera, algunos pasitos mejor, aunque aún falta mucho por articular los sistemas administrativos y permitir que esta máquina que es el Estado, ¿no? Y que hemos permitido los ciudadanos crear a través de las distintas entidades de la administración pública, funcione de mejor manera, siempre pensando en el objetivo final que tiene el Estado y la administración pública, cuál es servir adecuada y de mejor manera a todos nosotros quienes somos los ciudadanos. Entonces, con esa muy breve explicación, doctor Alex, espero haber cumplido con los objetivos de este fabuloso seminario que ustedes están organizando y, por supuesto, reiterar mi agradecimiento y mi saludo a todos los colegas que nos están viendo a través de las distintas plataformas que nos permiten esta comunicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a doctor Franz Echevarría por esta importante participación en este curso inaugural del curso de gestión pública. En efecto, si tenemos alguna participación también por parte de los participantes, pueden levantar la mano o encender el micrófono y también dirigir o trasladar alguna pregunta que haya podido surgir en el desarrollo de este importante tema como son los sistemas administrativos desarrollado por el doctor Franz. Adelante, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Si no fuera así, bueno, creo que ha quedado todo claro, agradecido. Desde el Instituto Legal Educatel le trasladamos un cordial reconocimiento y esperamos siempre contar con su valiosa participación y colaboración al Instituto Legal. Muchísimas gracias, doctor Franz. Hasta una nueva oportunidad. Feliz de colaborar y un abrazo a la distancia y muchos éxitos, por supuesto, en el desarrollo de este importante diplomado en gestión pública y una felicitación por la labor emprendida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Franz. Hasta una nueva oportunidad.
Comentarles a nuestros participantes que el día de mañana continuamos a partir de las 6 de la tarde, un módulo muy importante como es recursos humanos dentro de la gestión pública. Agradecidos por su atención. Nos reencontramos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. No olviden de registrar su participación a nivel de la plataforma del instituto y también comentarles que a nivel de nuestra plataforma se encuentra grabada la presente sesión académica. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, con su permiso.